La curva LM representa las combinaciones del tipo de interés y el nivel de renta o PIB a partir del equilibrio en el mercado del dinero. El nombre LM viene de las palabras liquidity y money supply, que significan liquidez o demanda de dinero y oferta de dinero en inglés. Vamos a preparar dos gráficos, uno del mercado de dinero y otro de la curva LM. En el video del mercado de dinero ya vimos que mientras la demanda fluctúa dependiendo del tipo de interés, la oferta se mantiene constante por ser el Banco Central quien decide aumentarla o disminuirla dependiendo de las situaciones macroeconómicas, y no depende del tipo de interés. El punto de intersección entre ambas curvas es el punto de equilibrio, a un tipo de interés y 1. Nombrémoslo E1. Si trasladamos este punto E1 al otro gráfico, tendremos que al tipo de interés I1 tendremos una renta o PIB Y1. Ahora, supongamos que el PIB aumenta a Y2. Este incremento hará que los ingresos y los gastos de las personas aumente, haciendo que la curva de demanda de dinero se desplace a la derecha, es decir, que la gente necesite más dinero. Cuando hay una mayor demanda de dinero, el punto de equilibrio sube, causando un incremento en el interés de I1 a I2. Nombremos a este nuevo punto de equilibrio E2. Este nuevo punto de equilibrio, al ser reflejado en el gráfico de la curva LM, ya podremos trazar la curva LM uniendo a ambos puntos. Como podemos notar con la curva LM, cuanto mayor sea el PIB, mayor será también el tipo de interés, ya que a mayor PIB hay mayor ingreso, mayor gasto, mayor demanda de dinero y como resultado, mayor interés. Esto fue la curva LM. En el siguiente video veremos sobre el modelo ISLM para tener el panorama completo de la relación entre el mercado de bienes y el mercado de dinero, así que suscríbete para estar al tanto. Muchas gracias.